Perdón, te quiero llevar a un tema así súper práctico, como para entender y para ratificar o desmitificar ciertas cosas, porque todos tenemos expectativas de que en este camino de una nueva constitución se resuelvan nuestras preocupaciones, nuestras expectativas, ¿verdad? Pensiones. Esta nueva constitución puede hacer un cambio concreto. ¿Puede una constitución, por ejemplo, incluir eventualmente Chile tiene un sistema previsional que garantice el buen trato y se haga cargo de buenas pensiones para todos los jubilados, no sé, y que tenga el siguiente mecanismo? Por ejemplo, se decida que las AFP ya no participen. ¿Eso se puede meter en la Constitución o no? Sí, o sea, en términos coloquiales sí se puede incluir en la Constitución, pero es muy extraño que un sistema de esa naturaleza esté en la Constitución. Lo que está en la Constitución es garantizar el derecho a una pensión digna, y esa pensión digna debe la Constitución establecer mediante qué mecanismo se va a definir en cada momento histórico futuro esa pensión digna. Ya, pero, supongamos que tú tienes ahí una buena predicción. Que Chile tenga un sistema que dé pensiones dignas. Pero eso es súper amplio. Entonces, dignas, y decir en la Constitución qué es digno, ponerle un monto, ponerle una asociación a, no sé. Porque aquí a 40 años el monto digno no va a ser el mismo. Claro, por ejemplo. No, pero se coloquen con condiciones. Es una pensión digna que le permita, digamos, sostenerse en términos de una canasta básica, en términos de tener acceso a una buena alimentación o balanceada al menos. Se colocan condiciones que eso va a tener que verlo probablemente distintos ministerios dentro de un Estado para poder asegurar todo ello y generar la ayuda directa que eso debería, digamos, generarse desde el gobierno. En general las constituciones no van a ese detalle. Ninguna constitución se amarra a sí misma con montos ni con criterios que queden totalmente, yo diría, fuera de foco al pasar algunos meses o algunos años. Por lo tanto, lo que se trata es establecer. El verdadero debate va a estar ahí, es que para que den pensiones dignas, si esas pensiones dignas van a estar asociadas, por ejemplo, a leyes orgánicas o no, que van a requerir un mayor quórum para aprobarse o poder sacarlas en términos de su vigencia. Por lo tanto, acá van a haber niveles distintos. Las definiciones constitucionales en términos de derechos, deberes y garantías de la Constitución, la manera en que eso se implementa a través de leyes con quórum especiales o simplemente con leyes con quórum simple, es decir, por 50+1, y eso se va a ir estableciendo dentro de la Constitución, y dentro de ello a esas leyes se les va a pedir que probablemente algunas definiciones concretas para poder satisfacer la garantía o el derecho o el deber que se está colocando en términos genéricos en la propia Constitución. Guillermo, y ahí justamente, porque tú bien lo explicabas, una cosa es lo que quede por escrito y en el papel, y otra es la ejecución y la implementación de esto. Se determinan también los plazos, es decir, si seguimos con el ejemplo de las pensiones, de aquí a cuánto tiempo más eso debe cumplirse y cuál va a ser la forma, porque de nuevo, cuando hemos visto las últimas discusiones, es ahí donde está la piedra de tope. Por un lado hay quienes dicen que sí es financiable y por otro dicen no, el país no tiene la plata para poder financiarlo. No, se pueden colocar plazos, pero eso sería bastante extraño, la verdad se ha dicho, porque el debate, cuando se empieza a discutir eso, va a estar asociado a cómo se financia eso. Y sucede que, claro, la respuesta normalmente correcta es que se financie con impuestos. Pero para que haya impuestos tiene que haber industria. Para que haya industria tiene que haber productividad. Y conforme industria más productividad, se definen los impuestos que van a financiar esto. Entonces el tema, esto va a quedar stand-by y vamos a ir a otra comisión para ver cuál es la propuesta de la ecuación entre Estado y mercado. El Estado debe tener empresas que permitan financiar las pensiones, debe generar una mejor regulación de las empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, para asegurar que efectivamente paguen los impuestos que permitan financiar todos esos derechos. Ese debate va a ser probablemente uno de los más complejos que va a haber dentro de la Convención Constituyente, porque incluye la propiedad, incluye recursos naturales, incluye una serie de cosas que van a tener que definirse, ya sea en términos de lineamientos generales o en términos de deberes que se le impone tanto al Estado como a las empresas. Ya, en esa misma línea, entonces vamos viendo qué cosas sí y que se han discutido y que le ha importado a la gente. Por ejemplo, ¿podría determinarse que el agua es un bien nacional de uso público y gratuito para la gente? Sí, podría determinarse eso, de que es de uso público y gratuito,
pero a su vez también la gratuidad no significa el consumo a destajo de quien quiera agua. Significa un uso racional y razonable del agua para eventos de poder automantenerse en términos de vida, también para poder generar productividad desde el punto de vista agrícola, minero u otros, y cuáles son las características con las cuales se va a hacer eso. Si yo, por ejemplo, quiero agua para producir, qué sé yo, naranjas, probablemente eso no va a ser gratuito. La gratuidad entonces va a estar para el consumo humano individual o familiar y va a tener que definirse cuáles son los límites de todo eso. Porque ¿qué pasa si yo me junto, qué sé yo, con todos mis hermanos y somos una familia de 48 personas? ¿Cómo le correspondería a todos o deberíamos dividirlo o caracterizarlo de otra manera? Ahí son temas que probablemente ese detalle queda para leyes, pero el principio queda expresado en la Constitución. Usted tiene consultas, escríbanos con el hashtag Buenos Días TVN. La idea es poder ir respondiendo a sus dudas. Vamos de inmediato con Guillermo Toro, que justamente está en las calles, está conversando con las personas que están circulando a esta hora. Guillermo, ya te vemos ahí bien acompañado. Sí, estoy con Sonia y con Luis, que estamos acá en la Plaza de Armas, y ellos también tienen preguntas para el profesor con este contexto de cambio en distintas comunas de la región metropolitana y también del país. Sonia, ¿qué pregunta usted le haría al profesor en este momento? ¿Cree usted que la salud debería estar en manos de particulares? Ya, perfecto. Ahí y está, a ver eso si añadimos una pregunta podría de don Luis cambiar, para que la consideren. Tiene que haber ciertos derechos que son totalmente inalienables. Ahora sí. Tienen que haber seguridad de que hay ciertos derechos sociales que no pueden ser subsidiarios, ¿no es cierto? Que terceros se hagan cargo, por ejemplo, el derecho de agua. Yo trabajé muchos años en el gobierno y resulta que los derechos de agua siempre han estado privatizados, todo eso. ¿Pero qué le preguntaría usted al profesor para considerarlo en la Constitución? Con respecto al agua, me dice usted. Los derechos de agua. Bueno, ahí hay un gran punto con el que ganó en Valparaíso el gobernador. Perfecto. El nuevo gobernador regional. Se la dejamos entonces ahí las preguntas acá de gente, Sonia Torito. y de Luis al profesor. Sí. Ahí está entonces, mira, lo del agua, Guillermo lo acaba de contestar entonces para que tú le digas que sí, que podría cambiar y podría ser entonces un bien nacional de uso público y gratuito. Sí, ahí determinó los límites el profe, que esa pregunta ya la contestó. Entonces vamos a la otra pregunta que decía la señora, que es respecto a la salud, que podría entonces dejar de estar en manos de los privados, dice ella, y que la salud solo fuera pública. Lo que pasa a nivel mundial es que la asociatividad público-privada está instalada como un imperativo, no solamente de la perspectiva de las exigencias del sistema global, sino que también hay que canalizarlo adecuadamente en lo práctico acá en Chile. ¿Qué significa? Que la salud debe estar garantizada para todos y el acceso no puede ser denegado de ninguna manera para cualquier persona. ¿Quién debe fiscalizar eso? El Estado. En consecuencia, se requiere robustecer al Estado para que sepa regular, fiscalizar y el Estado esté al servicio de la sociedad. Y los particulares deben someterse a la regulación del Estado y servir a la sociedad también. Pero la ecuación Estado con mercado es a favor del Estado para una mejor fiscalización, para una mejor regulación y expresar adecuadamente, digamos, en términos imperativos e incluso sancionatorios, para que la empresa privada efectivamente cumpla el rol que le corresponde desde el punto de vista de lo que el Estado le interesa, que es la garantía de la salud a las personas. Acá, perdón, digamos, un solo línea. Acá se trata de poder lograr un Estado eficiente. No se trata del tamaño del Estado, si el Estado debe tener más gente o menos gente, es que sea eficiente. Y es ahí donde está el tema de transparencia de mayor relevancia. Profe, seguimos hablando de este tema. ¿Qué podría modificarse en la convención constituyente de nuestra nueva constitución que comienza a escribirse? Seguimos haciendo preguntas a la gente. Por ejemplo, ¿se podrían suprimir las Fuerzas Armadas en esta nueva constitución como en Costa Rica? Lo vemos a la vuelta a la pausa. Ya estamos de regreso en el Buenos Días a Todos. Seguimos conversando con Guillermo Holzman también para ver qué cosas se pueden cambiar en la nueva Constitución. Ahí estamos con el profe, pero también con Guillermo Torito, porque tú vas a conversar con la gente para que le haga preguntas al profe de qué cosas se pueden cambiar en la Constitución, qué esperanzas y ilusiones tienen de que cambie. Sí, seguimos aquí en Plaza de Armas conversando con estas voces ciudadanas que tienen harto que opinar. Estoy con Javier ahora y estábamos conversando de qué se puede cambiar con esta Constitución.
hablemos del tema de las AFP. Usted tiene un punto de vista con respecto a esto. ¿Se puede cambiar con la AFP? Tenemos al profesor también en el estudio que pueda aclararle algunas dudas si es que las tiene. No, la verdad que no tengo ninguna duda. Creo que el tema de las AFP en Chile indudablemente no es beneficioso para todo el mundo, pero sí existen personas que han sido privilegiadas, que les ha servido mucho el sistema. En mi caso, yo llevo 40 años cotizando en la AFP y en mi caso personal ha sido muy bueno, digamos. Pero lamentablemente no, para las pensiones bajas, indudablemente el sistema no los ha acompañado. ¿Y usted tiene alguna duda con respecto a esto? Pregúntele al profesor si es que esta situación podría cambiar con la nueva Constitución. Bueno, lo que uno espera indudablemente que haya una mirada un poquito más globalizada del punto de vista de todos los constituyentes elegidos y que busquen algún tipo de consenso, en la cual obviamente yo no soy partidario de eliminar la AFP, pero sí producir algún sistema mixto o alguna otra alternativa que permita a aquellas rentas muy bajas que puedan tener una pensión más digna en el futuro, digamos. Preguntémosle al profesor que está en el estudio en base a este mismo tema y lo va a estar escuchando ahora, Jaime. Sí, efectivamente, la AFP tienen, yo diría, una necesidad de que los cotizantes lo hagan de forma permanente durante toda su vida. Y sucede que cuando se producen lagunas, cuando no hay cotizaciones adecuadas, vienen el impacto al final de la jubilación que baja esta. Pero también el Estado puede incorporar ahí por la vía de otra entidad o una vía de una entidad previsional completa, incluyendo o tomando la AFP para poder asegurar pensiones mínimas. Y esas pensiones mínimas son las que a las personas que más vulnerables o con menores ingresos les debe beneficiar para que tengan un ingreso Guillermo, adecuado. Dígame. A ver, ¿se podría, por ejemplo, llegar a definiciones tan de detalle, no me refiero de detalle en el sentido de fondo al que voy, que se determinara en la Constitución de que los actuales recursos que hay ahorrados, que hoy día son de capitalización individual, cambiaran de naturaleza y pasaran a ser de un fondo solidario común? ¿Podría, por ejemplo, llegar a tomarse una decisión de esas características? Lo podría llegar a hacer, pero de aquí en adelante, no hacia atrás. En consecuencia, va a tener que haber un proceso de transición si se tomara esa decisión, más allá del debate ideológico muy intenso que se estaría produciendo respecto a todo ello en términos de que sería sacarle ahorros personales a muchas personas para colocarlo en un fondo común. Más allá de que estemos de acuerdo en que tiene que haber una solidaridad, esa solidaridad debiera construirse de aquí en adelante y no hacia atrás, porque la parte retroactiva justamente es lo que genera normalmente una mayor cantidad de conflictos. Y eso va a ser parte del debate que va a tener la Convención Constituyente sin lugar a dudas. Pero no podría, o sea, usted dice, profe, que para la gente que empieza a imponer de aquí para adelante una vez escrita la Constitución, sí podría pasar a un fondo común, pero la plata que ya existe, las platas individuales de las AFP, no podrían sacarla a un fondo común. O sea, ¿no hay ningún mecanismo que pueda modificar eso? No, hay un mecanismo que la propia Convención podría establecer. Eso se ha hecho en otros países, se ha hecho en Perú, se ha hecho en Argentina particularmente, en términos de tomar esos fondos y colocarlo en un fondo común. Pero eso llevaría a un conflicto de muy profundo acá en Chile a ese respecto. Yo creo que esos temas sería una expropiación, derechamente. O sea, y eso es lo que habría que, para poder hacer eso, habría que colocar un sistema que sea una transición que permita y posibilite que eso se produzca, pero de tal forma que las personas que van a perder sus ahorros personales tengan adecuadamente una retribución o un incentivo para eso, no solamente por el hecho de poder sacarlo. Hay ahí todo un tema de discusión, digamos, ideológica en el formato del siglo XXI, no del siglo XX. Ahí, para que nos quede claro, ¿la Constitución entonces podría definir que hay ciertas cosas que se podrían expropiar? Sí, por supuesto. Sí, digamos, y va a determinar las condiciones por las cuales se puede proceder a la expropiación. Y esas condiciones van a tener un quórum muy alto para poder aprobarlas, tener un sentido social que sea claramente definido en términos de cómo se va a definir ese criterio social y tener a su vez los votos necesarios para eso. Pero esa cuestión son temas que van a estar presentes, digamos, en la Constitución y que va a dar cuenta un poco de la capacidad de diálogo que haya, no dejando de lado que se va a requerir 2/3 para una idea de esa naturaleza.